Bueno, buenas tardes. Soy Silvia Justo, fundadora y directora de CESAMENDE, institución dedicada a la asistencia y formación en psicoanálisis. Voy a dar inicio al ciclo de exposiciones Las enfermedades del alma, depresión y melancolía. Somos 3 los expositores. Fernando Luqueta nos va a hablar de la necesidad de la distinción diagnóstica y la importancia de desetiquetar al sujeto. Nuestro invitado, el doctor Gregorio Noceda, nos va a hablar de depresión o depresión. El doctor Noceda es médico psiquiatra y psicoanalista, ex jefe de servicio del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y yo les voy a hablar acerca del sinsentido de la existencia, así di en llamar mi exposición. Para el ser humano, la existencia no se asimila a la vida. Por eso mismo, un niño tiene un lugar determinado antes de nacer. Nuestro sentimiento de existencia, nos ha enseñado Lacan, está en estrecha relación y dependencia del lugar simbólico que cada uno consigue ocupar. Entonces podríamos decir que en el comienzo no está el origen, sino el lugar, siendo este lugar el que distingue la singularidad de cada sujeto a advenir. Resulta conveniente precisar cuál sería el denominador común de estas entidades, a las que dimos en llamar las enfermedades del alma, del estado de ánimo, como son la depresión y la melancolía. Para el psicoanálisis, el concepto de depresión no está definido rigurosamente. Es verdad que se encuentran episodios depresivos, a veces graves, en las neurosis, pero no por ello se hará de la depresión una entidad clínica específica, a diferencia de la psiquiatría que sí lo hace. Diferente el caso de la melancolía, que evoca 2 nociones diferentes. La de una entidad clínica y la de un estado psíquico suficientemente particular que permite aclarar ciertas características de la subjetividad misma. Por ejemplo, frente a una pérdida, un sujeto en posición melancólica arma una equivalencia entre lo perdido y lo muerto. Si bien es cierto que lo muerto está perdido, no es cierto que lo perdido esté muerto. Si el sujeto arma esa equivalencia, perdido igual a muerto, no hay lugar para una elaboración que procede justamente de la diferencia. En estos casos es imposible que el recuerdo sea un recuerdo que cumpla su función, la de posibilitar la inscripción del objeto perdido. No cualquiera puede producir un estado melancólico frente a una pérdida. Tiene que haber cierta predisposición, cierta determinación simbólica. En el manuscrito G, Freud intenta explicar, en términos económicos, el dolor que está en juego en la melancolía y la define como una inhibición psíquica con empobrecimiento pulsional y dolor por ello, siendo la causa de ese dolor una pérdida, lo que va a producir un estado de añoranza que desde lo económico se puede traducir en una acumulación de tensión sexual psíquica, introduciendo de esta forma el término libido. Pero esta energía se encontrará insuficientemente ligada al grupo de representaciones. Este estado de añoranza o de tensión dolorosa, que sería la libido insuficientemente ligada, se va a comportar como un agujero en lo psíquico, que succionará energías de investiduras de todas partes, lo que provoca pérdida de libido. Freud compara ese agujero psíquico con una herida abierta, una hemorragia interna que no logra suturarse. Hasta 1924 plantea la melancolía dentro de la psicosis, pero ese mismo año diferencia 3 estructuras: las neurosis de transferencia, la psicosis y las neurosis narcisistas, y va a ubicar a la melancolía dentro de este grupo. El conflicto, dice Freud, va a plantearse en términos de una lucha, de una tensión entre el yo y el superyo, tensión irremediable.
En la clínica nos vamos a encontrar, al menos como lo pienso yo, con melancolías forclusivas, y hay otras que no lo son, que están del lado de la neurosis narcisistas, donde el posicionamiento es claramente melancólico. Lacan pone la melancolía del lado de la psicosis, y en el seminario 10, el seminario de la angustia, va a hablar de la identificación con el nada, como una identificación que no pertenece al registro imaginario, a falta de una de una imagen narcisista suficientemente afirmada. El sujeto melancólico encuentra el nada que lo define. Existen distintos tipos de gravedad. Hay melancolías irreversibles, delirantes, y hay melancolías que se curan, en cuyo caso hay que pensarlas del lado de las neurosis narcisistas. Freud dice que la verdad de lo que dice el melancólico siempre es más clara que en otros sujetos no melancólicos, y sin embargo es esa su enfermedad. Muestran la realidad tal cual es, sin ningún velo fantasmático. Verdad que el melancólico afirma poseer y que apunta al sinsentido de la existencia. En los cuadros no forclusivos afirma la castración, no la reprime, ni la niega, ni la reniega, sino que la afirma al subrayar el sinsentido inherente a la vida. Lacan ha marcado una posición particular del sujeto melancólico, la del dolor en estado puro, la del dolor de existir. En términos freudianos, cultivo puro de la pulsión de muerte. Una identificación con lo mudo, lo inanimado, lo que lo hace estar en un estado de duelo perpetuo, y a diferencia del neurótico, que consagra su vida a las ilusiones, a las fantasías, el melancólico entrega su existencia a una realidad desvitalizada. Veamos ahora cuáles son las fallas que aparecen en la constitución subjetiva, tanto en lo simbólico como en lo imaginario. En el estadiado del espejo habría una doble identificación: la identificación con la forma de la especie, por una parte a través del rostro de la madre, y por otro lado, la identificación con el reflejo en el espejo, favorecida por el marco familiar de la forma del primer rostro. Hay que entender este estadio como una identificación imaginaria, como la transmutación producida en un sujeto cuando asume su propia imagen. Lo esencial para que se dé este proceso exitosamente, el de la asunción de la imagen del cuerpo en el espejo, es que el niño, sostenido por su madre, cuya mirada lo mira, se vuelva hacia ella, hacia el gran otro, como si le pidiera que ratificara esa imagen. Lacan llama a esta imagen especular narcisismo imprescindible. Cito a Lacan, con el que cada cual trata de darse a sí mismo alguna consistencia. Para que dicha consistencia tenga cierta estabilidad, es necesario el sostén del otro. Este investimiento narcisista de esta imagen es imprescindible para poder vivir en el mundo, para poder estar en relación al otro, teniendo un lugar sin ser arrasado. Lacan dice que para subsistir en un mundo donde su yo ideal sea respetado, Lacan dice para poder subsistir en un mundo donde el yo ideal sea respetado. ¿Qué pasa en la melancolía? El sujeto se encontró ante un marco vacío. En el interior no hay imagen, sino simplemente nada. Ese no soy nada. El sujeto melancólico da cuenta de lo traumático respecto al desfallecimiento de la imagen especular. Entonces, detrás del marco vacío no hay nada, porque la madre se ausentó demasiado rápido del espejo. Se ausentó en términos de mirada, de voz, de investimiento libidinal respecto a ese niño. A falta de una imagen narcisista suficientemente afirmada,
el sujeto melancólico encuentra el nada que lo define. Ahora vayamos a lo simbólico. La pregunta por la propia existencia, ¿qué soy?, solo puede plantearse a partir de la pregunta ¿qué me quiere el otro? Para Lacan, el melancólico está en lo simbólico. Del lado del ser están las autoacusaciones. Del lado del tener está la ruina, el no soy nada. Expresa claramente esta doble posición. Ahora voy a ir a una clase, ¿no? Voy a citar a Lacan en la última clase del seminario 8, el seminario de la transferencia, donde dice: hoy me limitaré a indicarlo designándoles un punto específico que para mí es, al menos de momento, un punto de confluencia entre duelo y melancolía. Se trata de lo que no llamaré el duelo, ni la depresión respecto a la pérdida de un objeto, sino un remordimiento de cierto tipo, desencadenado por un desenlace que es del orden del suicidio del objeto. Un remordimiento, pues, a propósito de un objeto que de alguna forma entró en el campo del deseo y que, por su obra o por algún riesgo que corrió en la aventura, ha desaparecido. Entonces hace referencia a la melancolía, a un objeto que apenas introducido en el campo del deseo, suspendido el deseo del otro, ha desaparecido, quedando el sujeto melancólico identificado a el nada, como único resto del otro, como huella de su desaparición, entendida esta última en términos de desfallecimiento, de la desaparición del deseo del otro, siendo su correlato la imposibilidad de constituir el objeto en tanto perdido, duelo fundador de la subjetividad. Se tratará entonces de una pérdida que posee la incapacidad de ser nombrada. Freud nos dice que el melancólico no sabe lo que ha perdido en esa pérdida que ocasionó su estado. Si la falta es fundante del deseo subjetivo en la neurosis, la pérdida hace vacilar el deseo. Puede decirse que el objeto perdido del melancólico es aquel que posee, nunca le faltó, y lo posee por medio de su pérdida misma. Y esta posesión ahoga todo deseo, a diferencia del neurótico, que el objeto le ha faltado y esta falta lo constituye como deseante. El nada explica la huella dejada por el otro. El nada tiene la función de encarnar un objeto puramente simbólico, un significante puro, lo que le garantiza al sujeto melancólico su inscripción en la cadena simbólica. El dolor de existir tiene su fundamento preciso en el sentimiento de encarnar el desecho del otro, un yo identificado a ese ser de desecho encarnando el más puro dolor de la existencia. Si bien es cierto que no es lo mismo el dolor de existir en las melancolías forclusivas que en las melancolías que forman parte del grupo de las neurosis narcisistas, en las forclusivas el sujeto aparece eyectándose de la escena delirante o automutilándose cuando el cuerpo es objeto de un delirio, donde el pasaje al acto viene al lugar de poner fin a ese sufrimiento, apuntando a restituir una falta que no ha estado por estructura. Esta es la forma que tiene de manifestarse el dolor de existir en las melancolías forclusivas. En las melancolías que forman parte del grupo de las neurosis narcisistas, es un dolor que está en relación al objeto perdido, pero sin embargo no sabe que ha perdido en él. Un dolor que se eterniza en un duelo infinito, donde el sujeto es reenviado una y otra vez al lugar de deyecto en relación al deseo del otro. La pregunta dirigida al otro, ¿puedes perderme?, no habría encontrado el sostén necesario. Toda pérdida reenvía al duelo fundante de la subjetividad, cifrado en la cesión misma del objeto, en ceder el objeto,
punto problemático en la melancolía, por lo cual, ante cada pérdida, el sujeto no estará en relación al brillo galmático irradiado por la falta fálica, sino ante el sol negro que caracteriza la melancolía. Porque cada pérdida reenvía al sujeto al nada, como única huella del deseo desfalleciente del deseo del otro. Es como si el otro materno hubiese dejado en suspenso al sujeto en el momento en que él se iniciaba en la dialéctica del deseo y también en el contorneo necesario por el deseo del otro para constituirse como deseante. Desde Freud lo podemos pensar desde el Fordá, que pone en juego el marco simbólico en el cual la ausencia dolorosa del objeto se sustituye y dialectiza en una alternancia presencia-ausencia, que abre la inscripción del objeto en tanto perdido. En la melancolía no se pondría en marcha esta alternancia, la alternancia de presencia-ausencia, ¿sí? Si evidentemente el problema de las melancolías, las que están incluidas dentro del grupo de las neurosis narcisistas, es un problema de lugar, es fundamental el sostén transferencial donde el sujeto pueda alojarse. Bueno, esto es todo lo que les tenía para transmitir. Cualquier duda, cualquier comentario o cualquier pregunta, pueden dirigirse a info@cesamende, indicando a cuál de los expositores va el correo. Los quería invitar para el sábado 24 de octubre. Ese ciclo de exposiciones se va a llamar, en realidad, no es un ciclo de exposiciones, es un ciclo de encuentros clínicos. Somos dos las expositoras. Una es Ana Marquís, que nos va a hablar de acto médico y escucha psicoanalítica en pacientes con la vida amenazada. Y yo les voy a hablar del qué hacer con los efectos subjetivos cuando el cuerpo enferma gravemente. Bueno, los esperamos y muchísimas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Soy Fernando Luqueta, soy psicoanalista. En esta oportunidad nos convoca para estas conferencias la temática de las enfermedades del alma, depresión y melancolía. Y yo quise titular mi exposición como la necesidad de la distinción diagnóstica y la importancia de desetiquetar al sujeto. Bueno, ¿por qué? A ver, nosotros como psicoanalistas hacemos el diagnóstico vía la transferencia. Diagnóstico que es importante para poder trabajar. ¿Y qué despejamos en este diagnóstico? Bueno, a mí me parece que lo que despejamos es en qué campo nos encontramos. Si nos encontramos dentro del campo de la psicosis, o nos encontramos dentro del campo de la neurosis, o nos encontramos en esos límites entre los dos, ¿no? Que algunos se animan a conceptualizar. Ahora, la importancia del diagnóstico es porque seguramente si estamos dentro de un campo no nos vamos a posicionar de la misma manera que si estamos dentro del campo de la neurosis. Intervenimos y escuchamos de diferente modo. Eso es, me parece, que lo que ubicamos. ¿Y por qué digo de etiquetar al sujeto? Porque justamente apostamos a un sujeto, no nos quedamos en una descripción de conductas, de síndromes, como se podría hacer desde la psiquiatría y buscar a ver si encaja en lo que dice el DSM-4. Esto no lo digo de manera despectiva, sino que lo digo porque con el campo de la psiquiatría tenemos diferencias en cuanto a cómo pensamos algunas cuestiones y operamos desde diferentes lugares. Entonces, es importante saber en qué campo nos movemos, pero también es importante poder al sujeto que tiene este tipo de presentaciones
correrlo de alguna manera, o por lo menos nosotros no pensarlo como una cosa que es una etiqueta. Freud hablaba de melancolía. Uno de los textos más importantes es Duelo y Melancolía, habla del duelo, en ese texto habla de la melancolía, trata de ubicar cuál es el mecanismo que se desarrolla en la melancolía, pensando en el duelo y viceversa. Es Lacan el que toma la melancolía y la ubica dentro del campo de la psicosis, ¿no? La presenta como una estructura psicótica, dentro de la estructura psicótica, a la melancolía, y la define por el nivel de certeza. Una de las cosas en las que se basa Lacan para pensar la psicosis es el grado de certeza inamovible que hay en el delirio. Y la melancolía para él queda presentada de este modo, como formando parte de la estructura psicótica. Eso no quiere decir que dentro del campo de la neurosis no nos encontremos con un sujeto melancolizado. Bien. Yo les quería transmitir, yo quería hacer hincapié en lo que, en mi experiencia, pasa dentro del campo de lo que serían las neurosis, en estas presentaciones de sujetos que uno podría decir, está deprimido, es depresivo, ¿no? Estas presentaciones abúlicas, donde aparece el desgano, el descuido físico, se ve que el deseo como que está apagado. Tomo esto en esta línea de, bueno, justamente, no etiquetar a alguien. Ahora, alguien viene con esta presentación. Bueno, queda ahí. ¿A qué apostamos? ¿Cómo nos posicionamos en alguien que se presenta así, ante alguien que se presenta así? Perfecto. Yo les cuento algunas herramientas teóricas que le escuché a algunos colegas en algún momento, que a mí me sirven para orientarme ante este tipo de situaciones. No quiero decir que siempre pasa esto, o a la depresión se la piensa teóricamente de esta manera. Yo les cuento algunas herramientas que a mí me permiten maniobrar y operar ante estas situaciones. Hay un psicoanalista que se llama Enrique Millán, que le escuché decir que el deprimido, o el que está, deprimido, el depresivo, es el que no se puede poner triste. Y grafica una situación que me parece muy, muy interesante, que es, pone a la tristeza como una especie de lago o laguna, y al sujeto deprimido como no atravesando la laguna de la tristeza, siempre de este lado de la orilla, ¿no? Siempre de ahí dando vueltas y no atravesando esa tristeza, esa angustia, como un paso que no da. Recordemos que estamos pensando dentro del campo de la neurosis, ¿no? Pero eso a mí me sirvió justamente para pensar esto, un paso no dado, algo que no ocurrió. Y a mí eso me hace viajar mentalmente al seminario 6 de Lacan, del deseo y su interpretación. En ese seminario Lacan, en la primera parte, trabaja el sueño de padre, no ves que estoy ardiendo, y en la segunda parte del seminario trabaja Hamlet. Utiliza Hamlet para pensar cuestiones, dice él, inherentes al deseo humano. Él ahí lo que propone es que las vicisitudes de Hamlet, lo que le ocurre a Hamlet, en la neurosis es lo que le puede ocurrir a cualquiera que trate de transitar algo del camino del deseo. Bueno, recuerdan que Hamlet se encuentra cuando comienza la obra con el espectro del padre, que lo viene a noticiar de lo que sucede, que el padre es envenenado por el tío de Hamlet, por su hermano, Claudio. Bueno, y
digamos que al ocurrir esto toma posición tanto de la corona, del reinado de Dinamarca, como también de su cuñada, es decir, la mamá de Hamlet. Este espectro, de alguna manera, le viene a pedir que Hamlet vengue esa muerte. Bien. Entonces, Lacan utiliza lo que sucede con Hamlet ante esta situación de que no actúa, como para pensar estas cuestiones de qué pasa cuando alguien se va a enfrentar con un acto que tiene que ver con el deseo. Ahora, si bien lo utiliza para esto, también hace una salvedad y dice que en realidad lo que le pide el espectro a Hamlet es responde más a un mandato superyoico que algo que tiene que ver con su propio deseo. Y ubica al personaje de Ofelia, que es la muchacha que transita la obra en la que Hamlet muestra interés, y Lacan ubica que algo en relación o con relación al deseo de Hamlet está puesto en Ofelia, que cuando Hamlet resigna el amor por Ofelia, se le arma el lío, ¿no? Dice Lacan, ahí se empieza como a marear, empieza a estar turbado, escucha esta voz del espectro que le dice lo que tiene que hacer y queda entre esta voz y la voz de la madre. Recuerden que cuando Lacan trabaja a Hamlet también está de alguna manera apuntalándose en el grafo del deseo. Entonces ahí aparece el fantasma como sosteniendo el deseo. Y bueno, transcurren varias cosas. Una de las cosas que dice Lacan también es que el neurótico vive en el tiempo del otro, ¿no? Entonces lo usa Hamlet también para pensar esto. Nunca actúa, siempre no es el tiempo del deseo propio, sino que es el tiempo del otro. Hamlet, recuerden que hace montar toda una escena con los actores donde representa el crimen que el tío comete y se lo muestra al tío. Se supone que eso le sirve un poco para denunciar lo que Hamlet sabe, pero también para asegurarse Hamlet de si eso fue lo que realmente pasó. Trata de pescar cuál es la reacción del tío cuando él está viendo el crimen que comete a través de los actores. Transcurre esa escena donde el tío queda expuesto y Lacan dice, igualmente a Hamlet esto no le alcanza para actuar. Lo ve a su tío en ese momento rezando y dice, no, no es momento, ahora no, está rezando, se retira. Hay otra escena en donde él va muy dispuesto a hablar con la madre, a decirle que termine con toda esta situación. Él cuando habla con el amigo dice, la comida que se sirvió en el velorio de mi padre la vamos a usar para el casamiento, dando cuenta de lo apresurada que estaba la madre por estar con alguien, ¿no? Entonces va al cuarto de la madre a decirle que termine con esta situación, que cómo puede ser. Arranca en ese tono y termina diciendo, bueno, en realidad va a pasar lo que pasa siempre, te vas a terminar acostando con el tío. De alguna manera le dice eso, ¿no? Como en un tono en donde cede ante lo que la madre quiere. Es una de las cosas que dice Lacan en este seminario. El problema del neurótico es cómo se posiciona con respecto al deseo del otro, ¿no? Ahí toma fuerza el deseo de la madre. Es como que ahí hay una caída del lugar del deseo de Grafo al lugar de abajo, del piso de abajo, que sería la voz y la voz de la madre en este caso. Todo esto lo usa Lacan para mostrar cuáles son las idas y vueltas de Hamlet cuando tiene que llevar a cabo algo del orden de un acto, digamos, podríamos decir. Y también lo que dice es que de lo que se trata en esta obra es del tema del duelo.
hay una escena que es la escena del cementerio. Ofelia muere, se suicida, y Hamlet ve al hermano llorar por ella cuando la van a enterrar. Entonces ahí se produce una situación en donde Hamlet se tira en la fosa, la ve Ofelia, pelea con el hermano de Ofelia. Y Lacan lo que dice ahí es que cuando Hamlet puede ver a Ofelia, que era objeto de su deseo, como perdido a través de esta escena del duelo, puede ver a su objeto perdido, puede ver a este objeto perdido y lo puede reintegrar en el fantasma, puede armarse de vuelta el sostén del deseo y puede producir el acto que se estaba esperando de él. Bueno, y lo que dice también es que de lo que se trata justamente es del duelo, de poder producir un duelo. Ahora, ¿el duelo por qué? Dice Lacan. El duelo por el falo, ¿no? Entonces, pareciera que poder perderse de esta posición de falo es lo que permite un acto. Recordemos también que Lacan en este seminario hace una comparación con Edipo y dice, hay una diferencia con respecto al saber. Edipo no sabía y produce todo lo que produce y se entera después. Hamlet está como detenido porque sabe a la escena que tiene que entrar, digamos, de alguna manera, ¿no? Hace también esta salvedad que me parece importante. Ahora, en un momento hace hincapié en esto, en el duelo por el falo. Y toma el texto de Freud de el sepultamiento del complejo de Edipo, ¿no? Que dice que de lo que se trata de ahí, de lo que se trata en este texto, es el sujeto sale del Edipo pudiendo atravesar, procesar, asimilar este duelo por el falo. Bien, entonces volvamos un poco al principio, porque por ahí nos perdimos un poco. El depresivo es el que no puede atravesar una tristeza, el que no puede dar un paso, y está esta cuestión de la posibilidad de hacer un duelo por el falo. Uno, cuando está posicionado como falo del otro, bueno, hay que poder perderse de ese lugar para poder transitar algo del orden del deseo. No solo perderse como falo del otro, sino también poder asimilar el duelo de que el falo en realidad aparece y desaparece, pero en realidad no está en ningún lado. El otro, así como Lacan dice que el otro no existe y es una invención del neurótico, que no exista no quiere decir que no tiene consecuencias, que no opere desde esta inexistencia, pero también el otro no es el poseedor del falo, ¿no? Uno no lo es y no lo va a recibir de este otro. Entonces, a mí me parece que en el análisis en general, la posición del analista es acompañar este proceso. Una de las cosas que me parece que se trabaja en el análisis es esta posibilidad de este duelo. Y me parece que esto se ve en estos sujetos que se hacen estas presentaciones melancolizadas, como deprimidos, ¿no? Con este sesgo de poco interés por las cosas. Podríamos decir entonces, hay un duelo o no producido, o a mitad de camino, o en vías de producirse, o que a ese proceso le falta alguna vuelta más. Recuerdo algunos casos que me hacen pensar en estas situaciones y que yo en sus momentos las pensé de este modo, ¿no? Había una paciente que decía que no se animaba a hacer cosas o que no se sentía con ganas de hacer cosas porque nunca se había sentido valorizada por los padres, como que ella pescaba que los padres no la miraban, como nosotros podríamos decir, con cierto
brillo fálico. Bueno, cuando ella pudo poder empezar a asimilar que los padres no la miraron así, que tampoco la iban a mirar así, pudo empezar como a mostrarse con cierto brillo en otros lugares y poder transitar lo que ella tenía ganas de hacer sin estar pendiente cómo iba a quedar para la mirada del otro, ¿no? Otro paciente también, músico, también una presentación totalmente abúlica, un descuido en lo personal, no hacía algunos tratamientos que tenía, médicos que tenía que hacer, como que dejado, una cosa así. Y siempre traía un recuerdo de que él había pedido una batería cuando era chico y los padres le habían comprado una guitarra y había hecho como una especie de molde de eso, ¿no? Es como que siempre le pasaba que el otro no le daba lo que le estaba pidiendo. Entonces uno podría decir, bueno, pero pasa por ahí la cosa. Entonces, cuando él se pudo noticiar que eso que estaba esperando de los padres no lo iba a recibir y lo tenía que salir un poco a buscar él, que en todo caso lo que había recibido era una herramienta que lo había acercado a la música, podríamos decir, bueno, pudo amigarse con la idea de mostrarse y amigarse con lo que él hacía, podía gustarle a alguien. Es decir, todas estas situaciones implican un duelo por los padres, por ejemplo, ¿no? Por asimilar que, bueno, que eso que está esperando uno, que el otro haga, eso no va a ocurrir. Ahora, eso que queda dicho así con simpleza, para algunos sujetos implica toda una situación de poder atravesar justamente estas tristezas, estas angustias, estas situaciones que cuando se empiezan a transitar se empieza a ver que el sujeto se empieza a aliviar. Bueno, esta es la idea que yo quería transmitir o que me lleva a mí a pensar en estas situaciones, más que nada en este caso de lo que sería la depresión dentro del campo de la neurosis. Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado y nos estaremos viendo próximamente. Hola, mi nombre es Gregorio Noceda, soy médico psiquiatra, psicoanalista y hoy les voy a hablar de algo que titulé Depresión o Depresión. Voy a hacer un recorrido a lo largo de la historia para poder plantear cuál es la situación en la que nos encontramos en la actualidad, cuáles son los tratamientos y qué es lo que piensan tanto desde la psiquiatría como desde el psicoanálisis. En la actualidad el término depresión es utilizado por geógrafos, economistas, sociólogos, psicoanalistas, psiquiatras refiriéndose a este como sinónimo de hundimiento. A lo largo de la historia, tres principales nombres, melancolía, asedio y depresión, significaban una misma realidad: el abatimiento, la postración, el hundimiento, la distonía, el descenso a la oscuridad vital y a la muerte. En el Corpus Hippocraticum mencionan a la salud como el equilibrio inestable de humores intracorpóreos, microcosmos, en relación de implicación causal con el mundo circundante, macrocosmos. Se planteaba una teoría humoral, eran 4 los humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. 4 las cualidades primarias: caliente, frío, húmedo y seco. 4 las estaciones climáticas: primavera, verano, otoño e invierno. 4 las edades del hombre: la juventud, la madurez, el ocaso y la vejez. Todos los procesos de enfermedad son interpretados en relación al equilibrio o desequilibrio de estos elementos básicos. Cada humor toma un lugar preponderante en relación con una estación en la cual a su vez es preponderante una pareja de cualidades. Es posible interpretar los cambios y comportamientos orgánicos cruzando las variables anteriores con las edades. La juventud tiene un predominio sanguíneo y se encuentra en primavera. La madurez tiene un predominio bilioso amarillo y se encuentra en verano. El ocaso tiene predominio bilioso negro en otoño y la vejez predominio flemático en invierno. Se pensaba que la bilis amarilla
normal podía convertirse en negra debido a la corrupción, y que esa bilis negra producía la melancolía. Etimológicamente, melancolía viene del griego melas, negro y por extensión triste, y colé, bilis o hiel. La tristeza permanente en que la persona no encuentra motivación para hacer las cosas. La melancolía es un estado anímico que nos produce una sensación de profundo desgano, de falta de interés ante la vida. La bilis negra sería un elemento contrapuesto a la sangre, la cual daría vida y salud. Las enfermedades de la bilis negra, las relacionadas con estados psicológicos, eran asociadas a un tipo especial de locura o ira. El negro se lo vinculaba con la muerte y lo funesto. Hoy en día se usa una cinta negra o moño o ropa negra en señal de luto. La bilis negra hace a los hombres astutos y con ira, avaros, tímidos, tristes, somnolientos, envidiosos. La bilis negra está en el vaso, hay una palabra inglesa que es spleen, que significa vaso, y por otro lado, mal humor o depresión. En escritos médicos de la época greco-romana antigua presentan a la locura bajo 3 formas básicas. La melancolía, entendida como delirio febril con abatimiento, la manía como delirio febril con agitación y la frenitis como delirio con fiebre. Menciones a la melancolía en el Corpus Hippocraticum se encuentran a lo largo del mismo. Algunas de ellas dicen: cuando el temor y la tristeza duran mucho es un estado melancólico. Aversión a la comida, intranquilidad, irritabilidad, insomnio, abatimiento, es todo lo que puede tener este paciente. El enfermo parece tener en las vísceras una espina que le pica. La ansiedad lo atormenta. Huye de la luz y los hombres. Prefiere las tinieblas. Es presa del temor. Tiene visiones espantosas, sueños horrorosos y a veces ve muertos. Claudio Galeno de Pérgamo, en su Tratado de las Partes Afectadas, dedica un capítulo a la melancolía y dice: aunque cada paciente melancólico actúa bastante diferente a los demás, todos ellos muestran miedo o desesperación. Creen que la vida es mala y odian a los demás, aunque no todos quieren morirse. Para algunos, el miedo a la muerte es la preocupación fundamental durante la melancolía. Otros, bastante extrañamente, temerán a la muerte a la vez que la desean. Así como la oscuridad exterior amedrenta a todas las personas de la misma manera, el color del humo negro produce miedo cuando su oscuridad arroja una sombra sobre la zona del pensamiento. Después de la invasión bárbara, la cultura se refugia en los monasterios y catedrales, y es ahí donde se comienza a hablar de asedia. A significa sin y quedes, cuidado. Un síndrome de tristeza y dejadez, de inhibición y apatía, de angustia y pereza. David de Habsburgo hace de la asedia un triple retrato. El vicio de la asedia tiene 3 clases. La primera es cierta amargura de la mente que no se alegra con nada alegre ni edificante. Se alimenta del hastío y abomina la compañía humana. Esto es todo lo que el apóstol ha llamado la tristeza del mundo que fabrica la muerte. Produce la inclinación a la desesperación, la huraña, la desconfianza y a veces conduce a las víctimas al suicidio al verse oprimidas por la aflicción irracional. Tal tristeza sale a veces de una impaciencia previa, a veces del hecho de que se pospone algún deseo o se frustra, y otras veces de la abundancia de humores melancólicos, en cuyo caso compete más al médico que al sacerdote prescribir el remedio. La segunda clase es una especie de indiferencia indolente que conduce al sueño y a las comodidades del cuerpo, desfallece en presencia del trabajo y se complace en la ociosidad. Esta es la pereza. La tercera es el fastidio solo por todo lo que le pertenece a Dios, mientras que en el resto de las actividades conserva su actividad y buen humor. Hay que tener en cuenta que esto estaba en relación con la doble actividad de los monjes, que era orar y trabajar. La asedia de los monjes era considerado un pecado capital. En la medicina renacentista se inician algunas novedades fundamentales. El caso singular y la anatomía moderna con la disección de cadáveres
y su esquematización para el estudio y transmisión de conocimientos. Thomas Willis, en un libro de 1672, dice acerca de la melancolía: podemos pensar que la razón formal y causa de la melancolía sea que el licor instilado en el cerebro por la sangre ha degenerado pasando de su naturaleza benigna, sutil, suave, a ácida y corrosiva, como esos licores que devienen vinagre. Willis será el primer médico en rechazar la teoría de los 4 humores y atribuyó a procesos químicos del cerebro y el corazón las causas de esta enfermedad. Menciona 4 tipos de melancolía. La primera, debido a una alteración en el cerebro. La segunda, la originada en el vaso. La tercera, que tiene su origen y efecto en todo el cuerpo. La cuarta, la que tiene su origen en el útero y la llamó melancolía histérica. Hoffman, que vivió del 1660 a 1742, considera el cuerpo humano como una máquina que está compuesta de partículas sólidas y fluidas, dispuestas y ordenadas en orden y posición cambiantes. Julian, que vivió desde 1710 a 1790, estudió los conceptos de carga y descarga en los seres vivos, sometidos a electricidad, y extrapoló sus hallazgos a la función cerebral. Decía que el melancólico sufría una falta del tono nervioso o anergia. Acuñó el término neurosis. Para él, la neurosis consistiría en irritabilidad y nerviosismo, por la alteración del sistema nervioso, en su propia terminología, de los fluidos neurales. Recién en 1725, Sir Richard Blackmore rebautizó ese mal como depresión. El origen del vocablo depresión se encuentra en la expresión latina de y premere, empujar hacia abajo. A partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se cambiará el modo de entender a la persona enferma. Pinel dice que el origen de los trastornos anímicos está en la percepción y las sensaciones. Freud, en un primer momento, plantea la hipótesis de que la melancolía resulta de una falta de descarga adecuada de la energía sexual psíquica, y la angustia proviene de una falta de descarga de energía somática. Posteriormente, en 1916, en el artículo Duelo y Melancolía, menciona que el duelo es un estado normal, debido a la pérdida de un objeto amado, a la vez que como un trabajo psíquico, cuyo objetivo es permitirle al sujeto renunciar a ese objeto perdido. En cambio, la melancolía no es solo un duelo patológico, cuyo trabajo no ha ocurrido, sino también cualitativo, ya que retrae sobre la naturaleza del objeto perdido. Freud señala que el objeto perdido del melancólico es el yo mismo. Mientras el duelo debe permitirle al sujeto renunciar al objeto perdido para poder así reencontrar su propio investimento narcisista y su capacidad de desear. En la melancolía, la identificación narcisista con el objeto sustituiría la investidura de amor, y así puede persistir el vínculo de amor, a pesar del conflicto con la persona amada. Este mecanismo de sustitución del amor de objeto por la identificación es típico de las afecciones narcisistas. Tal mecanismo corresponde a una regresión desde un tipo narcisista de elección de objeto al narcisismo originario. El amor por el objeto no ha podido resignarse, recae en la identificación narcisista y el odio se ensaña con este objeto sustitutivo. Así tenemos como resultado el autoinsulto, la autodenigración, inequívocamente gozoso. Freud plantea en relación al concepto de narcisismo que cuando el poeta tiene un dolor de muelas, el mundo deja de existir. Todo, excepto su dolor de muelas. Todo su universo se reduce a ello. La libido la podemos entender como la energía que motoriza a la persona, una especie de interés que nos permite obtener energía para realizar nuestros proyectos, nuestros sueños. En el narcisismo, el sujeto muestra una sobrevaloración de su propia persona y suele creer que el mundo gira en torno a su ombligo.
Este puede ser un amor peligroso y quedar cautivos en su propia imagen, perdiendo cada vez más la posibilidad de conectarse con el mundo exterior. Lacan sitúa la melancolía del lado de la psicosis y plantea que es el dolor en su estado puro, la del dolor de existir, lo que hace de la melancolía una de las pasiones del ser. Hay un concepto que es el de pérdida y otro que es la falta. Si la falta es fundante del deseo subjetivo, solo se desea porque se carece de algo, la pérdida en cambio hace vacilar al deseo, pues le trae al sujeto el sentimiento de que el objeto perdido es el que verdaderamente deseaba. Es decir, presentifica al objeto faltante. El objeto colma así su falta y obtura su función. Puede decirse que el objeto perdido del melancólico es aquel que, al contrario del objeto del neurótico, nunca ha faltado. Lo posee por medio de su pérdida misma y esta posesión ahoga todo el deseo. El pasaje al acto se produciría en el punto en el cual no hay palabra posible ni posibilidad de dirigirse al otro. La teoría de los humores continuó en el siglo XX, pero con una variable, y es la de los neurotransmisores. El primer antidepresivo data de 1950, la iproniazida, que es un derivado de la isoniazida, con la cual se trataba la tuberculosis en esa época. Fue durante el tratamiento de tuberculosis, en el cual se administraba la isoniazida, que se notó que los pacientes mejoraban su estado anímico. Posteriormente, 8 años después, en 1958, se sintetizó la imipramina. Y a partir de los años 80 nacen los inhibidores selectivos de la recaptación. Las hipótesis actuales en la relación de la génesis de los cuadros depresivos es una alteración en la regulación trimonominérgica, noradrenalina, dopamina y serotonina, en la cual lo que plantean es que habría muy poco neurotransmisor en el espacio sináptico. Los primeros antidepresivos inhibían una enzima que era la monoaminoxidasa que degradaba los neurotransmisores y de esa manera permanecían menos tiempo actuando sobre los receptores postsinápticos cuando esa enzima los degradaba. Estos inhibidores lo que llevaron es a inhibir esa enzima, con lo cual los neurotransmisores actuaban mucho más tiempo en el espacio sináptico. Los más modernos actúan inhibiendo selectivamente la recaptación de dichos neurotransmisores. También se utiliza con indicaciones precisas el tratamiento electroconvulsivo que produce la liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico. En cuanto a los criterios diagnósticos, en el año 1952, la Asociación Psiquiátrica Americana acuerda, pongo entre comillas acuerda, una clasificación de las patologías mentales para que, entre otros motivos sociales, las entidades aseguradoras tengan a qué atenerse a la hora de indemnizar las bajas laborales de sus afiliados y público. Lo que hoy se conoce como el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Dicho manual se ha ido modificando hasta llegar al actual, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales número 5. En este figuran los siguientes criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor. Presencia de 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas que representan un cambio respecto de la actividad previa. Uno de los síntomas debe ser estado de ánimo depresivo, pérdida de interés o de capacidad para el placer. El primero es estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día. El segundo, disminución del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. El tercero es la pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, por ejemplo, un cambio de un 5% del peso corporal en un mes.
El cuarto es insomnio o hipersomnia, casi cada día. El quinto es agitación o enlentecimiento psicomotor, casi cada día. El sexto es fatiga, pérdida de energía, también casi cada día. El séptimo es sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos inapropiados, pueden ser inclusive delirantes, casi cada día. Disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o indecisión, casi todos los días. Pensamientos recurrentes de muerte, no solo temor a la muerte, ideación suicida, sino un plan específico para suicidarse. Freud, en el artículo Introducción al Narcisismo, dice: debe recordarse que todas nuestras previsionalidades psicológicas deberán asentarse alguna vez en el terreno de los sustratos orgánicos. Es probable, pues, que sean materias y procesos químicos particulares los que empiezan los efectos de la sexualidad. Es lícito pensar en este contexto que, si la materia química fuera descubierta, se podría operar una reducción del psicoanálisis a teorías organicistas. Freud plantea la teoría económica psíquica, que la energía que se utiliza para la represión no puede utilizarse para la producción. En la enseñanza de Lacan se destaca con insistencia que la red significante determina el campo de la energética independientemente de toda materialidad. En el seminario 17 dice Lacan: no crean que bromeo. Cuando construyen una fábrica en cualquier lugar, naturalmente recoge energía y puede incluso acumularla. Pues bien, los aparatos que intervienen para hacer funcionar es una especie de turbina, y para que pueda enlatarse la energía se fabrican con la misma lógica de la que estoy hablando, es decir, la función del significante. La definición lacaniana de estructura como máquina original que pone en escena a un sujeto se distingue entonces de cualquier reducción a una configuración orgánica o mecánica, porque incluyen la disminución del sentido que permite fingir, mentir o mentirse, lo que jamás podría hacer una máquina. Este recorrido permite pensar cuántos de estos términos persisten hasta la actualidad, como por ejemplo el de humor, triste, alegre, y también cómo el humor en sentido biológico fue modificándose llamándose neurotransmisores. Aún con los criterios basados en lo que plantea el Manual Diagnóstico y Estadístico que hay que tener en cuenta para diagnosticar la depresión, o bien en relación a la puntuación de la escala de Hamilton, que también se utiliza para diagnosticar depresión, y esta es una concepción propia, ¿cuántas veces se diagnostica y se trata como depresión cuadros neuróticos que yo situaría más como de-presión o represión? En muchas oportunidades se nota un decaimiento general, aún con desesperación y angustia, en cuadros neuróticos que destinan mucha energía a distintos mecanismos de defensa. El deseo es la brújula, el motor y el timón para darle sentido a la vida. Y como dije anteriormente, si lo que debería faltar no falta, no hay sentido en la vida. Bueno, espero que esto les sirva. Es un breve recorrido para pensar desde dónde partimos y la situación en la cual estamos. Muchas gracias.